trabaja con el líder, con todo el tema del paracycling, junto con el profesor Marco Tulio. El profe Marco ya viene. Preguntas que tengan, que me las hicieron a mí, pero el que sabe es él. Muchachos, pues muy buenos días para todos. Profe, gracias. El profe Andrés, aquí el profe también. Trabajo con el grupo de rendimiento de paracycling aquí de Bogotá. Tengo ahí como una mezcla de deportistas juveniles, otra mezcla de deportistas mayores. Y bueno, no sé, ustedes me dirán qué dudas hay o qué inquietudes o qué meta podemos tocar ahí. ¿Qué profesión tienes? Soy profesional en cultura física, deporte y recreación ¿De qué? de la Santo Tomás. ¿Hace cuánto trabajas como entrenador? Llevamos 4 años ya con la institución. El primer año que entramos aquí a la institución trabajé con el programa de talento y reserva, que es la parte de iniciación y formación de los deportistas. Únicamente la mayoría de deportistas de edades muy pequeñas, discapacidades que todavía digamos no se han desarrollado bien y que hay mucho desconocimiento del deporte. Y ya llevo 2 años aquí con rendimiento. Bueno, para empezar, primero, ¿qué herramientas y ventajas nos dan los conocimientos biológicos y fisiológicos al poder tratar con personas no convencionales y qué tipos, más que todo, son los más característicos que se dan en el ciclismo? Ok, digamos que hay tanto adaptaciones físicas como las adaptaciones fisiológicas que hay que tener muy en cuenta. Hay muchos deportistas que dependiendo de su discapacidad se pueden adaptar a una bici convencional, otros que realmente no hay cómo hacer la adaptación y hay que buscar la adaptación desde la bicicleta. Digamos que comparándolo, bueno, ahí te hago como una introducción, no sé si tengan presente, todo el ciclismo o la parte de paracycling tiene diferentes discapacidades y diferentes categorías, las clasificaciones. Digamos, si hablamos de lo que es la discapacidad física, hay 5 clasificaciones dentro de la física. Es dada de la categoría C1 a la C5. Digamos que en ese mismo rango de clasificación, la C1 es la que tiene mayor parte física comprometida y la C5 es la que menor parte comprometida está o que menos discapacidad se presenta. Entonces digamos que en esa parte o la comparación con el sector convencional, hay categorías desde la C4 y la C5, deportistas que por su adaptación física, o sea por el manejo, la habilidad, la bici convencional que manejan, son capaces y pueden competir con la parte convencional. Ahorita en la categoría élite hay 2 deportistas corriendo de paracycling, 2 deportistas que están corriendo ahí en el grupo élite. ¿La otra parte qué era? Digamos, ¿qué forma de adaptación tienes en cuanto al entrenamiento para poder trabajar ese tipo de población no convencional? Bueno, ahí hay mucho que ver como con la parte de movilidad y la parte muscular. Claramente, digamos, son segmentos que a unos les faltan y otros segmentos no están desarrollados de la misma forma. Entonces hay que enfocarse mucho hacia ese mismo tipo de falencias para mejorarlo. Muchas veces, digamos, la falencia es únicamente movilidad, más que la fuerza es únicamente movilidad y concentrarse en la parte más funcional del cuerpo. Hay que desarrollarla bien. Les pongo un ejemplo, una amputación de una pierna completa. Entonces obviamente hay que trabajarle sobre estabilidad, fuerza, velocidad, toda esa parte de esas capacidades, pero a un solo miembro inferior. ¿Cuál es la complejidad más grande que han tenido? Digamos, ¿hay de múltiples discapacidades o solo una discapacidad? Listo, entonces teníamos la discapacidad física, que es la que está de la C1 a la C5. Sí, que menos o mayor comprometida. Discapacidad, bueno, contamos con la parálisis cerebral, que son los deportistas que corren en triciclo. Ahí hay 2 discapacidades o 2 clasificaciones, T1 y T2, se diferencian también por la misma habilidad, qué tan funcionales son. Y desde mi concepto, porque pues de pronto otro entrenador tendrá otro concepto, la parte más compleja, la discapacidad cognitiva, que es la categoría C20. Digo compleja porque pueden encontrar un coeficiente intelectual muy bajo, como otro que puede ser una discapacidad muy leve. Entonces el seguimiento de órdenes, el trabajo, digamos, en un espacio aquí cerrado como es el velódromo, es riesgo, es la parte como más compleja desde mi concepto para trabajarla. En relación con eso, digamos que con los que tienen una discapacidad física, pero de todas maneras la comunicación es más complicada que con un deportista, que con otro deportista. ¿Cómo se les motiva a estos atletas con discapacidades tanto físicas como cognitivas? ¿Cómo se comunican ustedes? ¿Cómo los motivan para que lo realicen? Pues nosotros con el profe Marco, que el profe Marco es el que también tiene el grupo de alto rendimiento, los objetivos digamos mucho más de deportivo a nivel mundial y a nivel internacional, y con el profe Gabriel, que es el que maneja el talento deportivo,
buscamos como agrupar los deportistas en grupos de lo más, digamos, lo más cercano posible en cuanto a esa discapacidad, y ese trabajo en grupo los conectamos entre juveniles y mayores, y es como ese ejemplo de los mayores el que da como ese paso a paso, ese proceso para poderlo llevar. Sí, digamos como el veterano que ya lleva practicando voleibol el tiempo y al que recién acaban de apuntar las Pues afortunadamente el grupo ahorita es grande y se permite ese trabajo, porque antes cuando no estaba la parte juvenil eran como solo los mayores y pues estaba ese grupo lanzado, pero ya digamos ese paso a paso digamos, se presta. Complementando la pregunta de la compañera, digamos, desde que la población más difícil de trabajar es la que tiene discapacidad cognitiva. Dicho así, ¿cómo le haces explicar a le das los tecnicismos a una persona para que haga ejercicio como tú quieres o esperas, sabiendo que tiene complejidad al entender? Pues afortunadamente, digamos, por el espacio y el nivel del equipo, nos permite tenerlos casi que toda la semana. Entonces, ese mismo chip se va adaptando sesión tras sesión. Seguramente las primeras sesiones va a ser complicado, acatan órdenes, seguramente no. Muchas veces los primeros trabajos no se cumplen, que pues uno tiene, digamos, en la planación uno tiene trabajos, ejemplo, de kilómetro, y a veces uno les dice, última vuelta, y ellos pueden seguir rodando, ya fueron 2, 3, 4 kilómetros. Entonces digamos que ese mismo chip se va adaptando en la manera que las sesiones se van dando. Y pues otra parte que tenemos ahí como entrenamiento, aparte digamos del ciclismo como tal, es la parte de la preparación física. Entonces son esos momentos donde ya no hay bicicleta, el ambiente es mucho más tranquilo y digamos que ese ambiente permite como que ese tipo de acciones y de órdenes entren mucho mejor hacia ellos. Entonces ese chip se va adaptando, son semanas Vale. que se demoran. Entonces ustedes, digamos, tienen una planimetría o un diseño pedagógico para poder llevar toda la... Sí, pues digamos que esa planeación la adaptamos de acuerdo a lo que tenemos en competencias nacionales. O sea, nosotros lo orientamos hacia lo que son las copas nacionales, hay copas específicamente de ruta, copas específicamente de pista, y pues nuestro evento mayor a nivel nacional es el campeonato nacional, que ahí es donde digamos todos disputan sus apoyos, su parte del sueldo como tal. Entonces digamos ahí es donde se buscan los apoyos y es, digamos, ese evento magno es donde todos tienen que llegar como en su puesta a punto. Es como el evento donde tenemos que buscarlos. Vale, ¿qué más? Y ¿Duraría una semana de entrenamiento para los? depende de la fase en que estemos. Digamos, bueno, ejemplo, una semana de ajuste, bajamos, digamos, las cargas de gimnasio, de preparación, y buscamos en el ciclismo como tal, durante la bici, mantener la carga que ya tenemos atrás. Y con el mismo gimnasio, como se hacen, digamos, menos sesión, pero la carga es la que varía. Entonces, pues la mayoría tiene sus RMs, tiene sus porcentajes de fuerza. Entonces, en esas semanas de ajuste es donde cambiamos los pesos y pues digamos que nos enfocamos como en esa transición de cargas para seguir. Ahí, bueno, ahí antes de otra pregunta, me faltó una discapacidad mencionarles, la discapacidad auditiva. Ellos son categoría C15. Ellos, pues lo mismo, con su discapacidad permite que hagan todo el trabajo de ruta, no compiten en un ambiente así como es el velódromo, únicamente compiten en ruta, que sería como la otra discapacidad que me hace falta. Y el otro, que también no se ha mencionado, la discapacidad de handbike, los que andan en las bicicletas de mano, de pronto los han visto, son los que no tienen nada de control ni movilidad del tren inferior, exactamente. Handbike. Una pregunta, ¿con cuánto personal idóneo cuenta el cuerpo técnico y cuáles son? Pues bueno, nosotros en la parte técnica somos 3 entrenadores, el profe Marco en el alto rendimiento, el profe Marco ya llegó ahí, yo que estoy en la parte de rendimiento deportivo y el otro entrenador de talento deportivo. Somos 3 entrenadores, un mecánico, Edwin Forero, que también nos acompaña, somos 4 de esa parte técnica. Digamos que nuestro líder ahí de esa parte técnica es el metodólogo, eso es lo otro importante. Y ya digamos del área multidisciplinar, contamos con médico, nutricionista, fisio, psicólogo. ¿Listo? Ahí digamos hay otro extra, creo que ese es como el apoyo psicosocial, que se lo brinda el IDRE, que digamos a el IDRE, como aquí en el sector distrital, se llama el CIAP, se llama así. Somos como el equipo que cuenta, con el que cuenta todo el equipo. Digamos que todos los deportistas, sin importar que tengan el apoyo del IDRD o no, tienen acceso a los cuerpos antes mencionados. Sí y no. Digamos que en casos prioritarios, ejemplo, una lesión, una caída, algún control, se hace como el llamado a la parte médica y se acude. Ahora, digamos que la parte de apoyos, la parte de la resolución ya tiene otros beneficios, lo que es, digamos, una recuperación, su parte de hidratación,
geles, cafeínas, eso sí ya lo brinda únicamente a los deportistas que están apoyados. Entonces, o sea, cuentan con el servicio, pero no con todos los apoyos de igual manera. Igualmente el nutricionista también cuenta como, depende del caso, con la parte de las proteínas, los hidratantes. Cuando hay carrera, pues seguramente acuden a los geles. Toda esa parte sí cuentan con ellos, únicamente los deportistas que están apoyados por resolución. Michael, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de los deportistas con la discapacidad cognitiva, ¿cómo es todo el proceso para, antes de las carreras, para manejar todo el tema de emociones? De que estén tranquilos y que estén con el foco para que esto no les afecte en los resultados. Digamos que ahí entra mucho la parte que les mencionaba anteriormente, de acuerdo con la discapacidad, qué tan leve o qué tan grave es. Hay muchos que ustedes los ven y realmente son muy controlados, muy enfocados hacia lo que es. Como realmente en una sí nos toca acudir al psicólogo, que es quien se encarga como de esa parte previa. Uno como entrenador, digamos que lo hace, pues ya uno lleva como un proceso conociéndolo y desarrollando con él. Pero el psicólogo es quien se encarga como de llevar esa parte previa hacia minutos, porque es quien sabe, digamos, cómo orientarlo. Y aún más cuando terminan prueba. También es importante. Por esa parte emocional, ¿es más parte del psicólogo o de parte como entrenador dar la motivación al deportista para que siga y quiera evolucionar en el mismo deporte? Digamos que en la primera instancia como entrenador. Una primera instancia la hace uno. Ya cuando uno como entrenador se da cuenta como que no es muy efectivo, muy eficiente, o hay alguna falencia que hay que cubrir, pues ya uno se apoya del área multi. Pero la primera instancia la cumple uno, sí, como entrenador. La lúdica y la parte exacto. Pues, porque mantenga, igual digamos que esa relación deportista-entrenador es importante. Es el primer escalón de ahí para allá. Es el que hace como la armonía de todo. El primer vínculo que tiene con el deporte. Y uno es el que lo orienta, realmente uno es el que lo guía. Digamos el momento de montar, profe, qué altura montamos del sillín, profe, qué relación montamos, vamos con material, no montamos material. Sí, toda esa parte técnica es como esa relación que uno ya conoce, y uno como entrenador, pues uno también ya conoce el perfil, el deportista, pues ya uno tiene que como mirar esa parte, en qué punto es más fuerte y en qué punto puede ser un poquito más débil. Que hagamos acá de la parte física, nosotros venimos con el profe ya de hace tiempo haciendo como ese enganche de la parte de discapacidad, metiendo al sector convencional. Entonces actualmente pues tenemos deportistas prejuveniles y juveniles que corren con el sector convencional, pues que en un inicio no fue fácil, porque pues toda la parte de jueces y demás no lo permitía y pues saben que es un riesgo, pero pues realmente el proceso como tal son proyectos y proyecciones que es para hacerlos internacionales. Más que todo. Eso uno, y pues lo otro que son proyecciones sociales y proyecciones a nivel deportivo internacionales, y el sector paralímpico a nivel nacional no tiene tanta competencia como lo tiene el convencional. Entonces si uno quiere realmente buscar ritmo de carrera, buscar que esté un poquito más fuerte, que tenga como más experiencia en carrera, en competencia, hay que apoyarse ahí, porque pues si nos basamos únicamente en lo que es paralímpico a nivel nacional, serían 3 competencias, sería lo único. Entonces nos apoyamos mucho de las carreras que hay a nivel nacional, microvueltas en el Valle, en Boyacá y allá Acuy, pues, es como lo que metemos ahí en la programación. Digamos, no sé, viendo que hay adaptación del atletismo para invidentes, ¿se ha intentado manejar también el ciclo para invidentes o lo hay, muy complejo? ¿Sí lo hay. Bicicletas tándem, de pronto las han visto, bicicletas dobles. Hay un piloto y el visual es quien va atrás. Esa categoría es B. Esa ya sale de la C, sino que es la B. Son los tándem y bueno, ahí hay como 2 categorías. Hay unos que son, o sea, todos son discapacidad visual. Hay unos que son baja visión, o sea, que tienen un rango o ven algún rango de sombras. Como en 3, ¿no? Que es de sombras y la ceguera total. Y de ahí está, digamos que ahí sí ya no hay un B1, un B2, sino únicamente es la categoría tándem B. O sea, sí es a nivel general. ¿Y se maneja en ruta o en velódromo? Igual, pista de ruta. Pista de ruta tiene las dos modalidades. Y quien maneja la bici es un ciclista convencional, completamente convencional, sin alguna discapacidad de nada. Tal cual como en el atletismo. Exactamente, es quien orienta esa parte. Listo, perfecto. Y en cuanto a ti, o sea, ¿qué te motivó a especializarte con la gente con algún tipo de discapacidad? Y pues personalmente cuando entré y cuando conocí el equipo, montaba bici, nos fuimos a dar una vueltica de la sabana, pero yo con los que salí ya eran Selección Colombia, me llevaban del gancho todo el día. Entonces de ahí para allá pues me interesé porque no tenía información, no tenía mucha data como de ese deporte, de esa modalidad así como tal y menos con la discapacidad. Y de ahí para allá fue que me dateé, me gustó, y pues con el profe Marco, quien es el que tiene más experiencia, diría yo que a nivel nacional,
Empezamos a trabajar mucho con la parte de formación inicialmente y digamos que ahí ya el paso a paso fue el que me enamoró de estar acá. Creo que ¿Más ya. preguntitas? Sí, ya. Muchas gracias. Gracias.